Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre dos obras fundamentales de la literatura latinoamericana y universal. Por ejemplo, hablaremos de los poemas como España aparta de mí este cáliz y Poemas humanos de César Vallejo. Estas obras representan la culminación del genio poético de Vallejo y su profundo compromiso con el sufrimiento humano. A través de estos textos, el poeta peruano nos muestra la trascendencia del pensamiento poético frente a las tragedias de su época y de todos los tiempos. César Vallejo vivió una época marcada por profundas crisis sociales y políticas. En 1936 estalló la Guerra Civil Española, un conflicto que enfrentó a republicanos y nacionalistas y dejó al pueblo español sumido en el dolor, el hambre y la muerte. Vallejo, quien vivía exiliado en París, siguió con angustia los acontecimientos de España, el que siempre se identificó con los desposeídos y los que sufren. Vio en la Guerra Civil Española un símbolo del sufrimiento universal del ser humano. Los niños huérfanos, las madres que perdían a sus hijos, los campesinos y obreros que luchaban por un futuro mejor. Todos ellos se convirtieron en la inspiración de su poesía más comprometida. En este contexto del dolor colectivo, donde nacen estas dos obras maestras escritas en los últimos años de su vida. Vallejo moriría en París en 1938, justamente como él mismo lo había predicho en uno de sus poemas, un jueves en otoño bajo la lluvia. Por otro lado, el poema España aparta de mí este cáliz es un libro que consta de 15 poemas escritos entre 1937 y 1938, en plena Guerra Civil Española. El título hace referencia a las palabras de Cristo en el Huerto de los Olivos, Padre, aparta de mí este cáliz, donde el cáliz simboliza el sufrimiento. Vallejo utiliza esta referencia religiosa para elevar el sufrimiento del pueblo español a una dimensión casi sagrada, equiparando su sacrificio con el de Cristo. Pero he aquí Vallejo le pide a España misma que aparte de ese cáliz, que se aleje del dolor insoportable que está viviendo. El primer poema del libro Himno a los voluntarios de la República es un canto épico a los milicianos que luchaban por la libertad, donde dice lo siguiente: voluntario de España, miliciano de huesos fredignos, cuando marcha tu alma a morir, cuando marcha tu persona a morir, cuando marcha tu alma a morir, voluntario de España, tu corazón vale más que todo el mundo. En estos versos vemos a Vallejo con una repetición característica, esa forma de martillar las palabras para enfatizar la intensidad del sentimiento. Poemas humanos. Es una colección de poemas escritos entre 1931 y 1937, publicada póstumamente. A diferencia de España aparta de mí este cáliz, que tiene un tema central. Poemas humanos explora más el sufrimiento humano en todas sus dimensiones, por ejemplo, como la pobreza, la enfermedad, la soledad, la muerte, pero también la solidaridad y el amor. En estos poemas, Vallejo desarrolla un lenguaje único, totalmente innovador, rompe con la sintaxis tradicional, inventa palabras, usa la repetición de manera obsesiva, mezcla lo coloquial con un sublime. Todo esto a expresar lo que muchas veces no puede expresarse con palabras convencionales, el dolor más profundo del ser humano. Uno de los poemas más conocidos es Piedra Negra sobre una piedra blanca, donde Vallejo predice su propia muerte. Acá les voy a redactar una fracción del poema que Vallejo redacta su propia muerte. Por ejemplo, dice: me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy de otoño. Y continúa con versos que muestran su angustia existencial. Por ejemplo, donde dice: César Vallejo ha muerto, le pegaban, todos, sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro, también con una soga. Aquí Vallejo se presenta a sí mismo como víctima de una violencia inexplicable, gratuita, que representa el absurdo del sufrimiento humano. En Los Nueve Monstruos, Vallejo nos habla también del dolor que crece cada día, y desgraciadamente el dolor crece en el mundo a cada rato. Crece a 30 minutos por segundo, paso a paso, y la naturaleza del dolor es el dolor dos veces, y la condición del martirio carnívora voraz es el dolor dos veces, y la función de la hierba purísima, el dolor dos veces. Esta repetición obsesiva del dolor que se multiplica
nos muestra la visión de Vallejo sobre un mundo donde el sufrimiento es la condición fundamental de la existencia. Pero Vallejo no se queda solo en lamento, ya que poemas como Considerando en frío, Imparcialmente, el poeta hace un análisis casi científico del ser humano y a pesar de todas sus miserias termina con una afirmación rotunda. Considerando en frío imparcialmente que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días, que es lobrego, mamífero y se peina. Y concluye diciendo que a pesar de todo, el hombre merece un descanso, merece que se le tengan compasión. César Vallejo nos dejó en estas obras una de las expresiones más auténticas y conmovedoras del sufrimiento humano, pero más allá del dolor, nos dejó también un mensaje de esperanza, como por ejemplo la solidaridad humana como única respuesta ante las tragedias de la vida. Su poesía sigue vigente hoy porque el sufrimiento, la injusticia y la necesidad de amor y solidaridad siguen siendo parte de nuestra realidad, de nuestro día a día. Les invito a leer estos poemas, a dejarse conmover por la voz de este poeta único que supo transformar el dolor, la belleza, la tragedia en esperanza. Vallejo también nos enseña que la poesía puede ser un acto de resistencia, un grito de dignidad y sobre todo un acto de profundo amor por la humanidad. Gracias por su atención.